¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con filosofía para entender el presente. Y hoy quería compartir con ustedes un texto de Nietzsche que voy a leer y después vamos a comentar juntos si les parece. Él dice así en Así habló Zaratustra. Lo leo. Tres transformaciones del espíritu os menciono. Cómo el espíritu se convierte en camello, el camello en león y el león por fin en niño. Y entonces, a ver, hay un sujeto llamado espíritu, es un término del idealismo. Nietzsche no es idealista, al contrario, es un crítico de Hegel. Sin embargo, asume este término, siendo que él es materialista, él no cree en la existencia del espíritu como realidad inmaterial, ¿no? Pero asume esta idea del espíritu identificándola, en fin, con la vida, con las cosas, con el ser. En fin, entonces dice que el espíritu se materializa en primer lugar en un camello, o como camello, es una figura obviamente, pues el león, pues el niño. ¿Cuál es la diferencia entre el camello, el león y el niño? Bueno, se los adelanto antes de leerlo. El camello es un animal de carga. El león es un animal libre y el niño es inocente, es un nuevo inicio, ¿no? Esto es lo que quiere dar a entender Nietzsche en este texto de Así habló Zaratustra, que es, digamos, la obra principal, ¿no? Y más querida por él, de todo lo que él escribió. Escribió ella en su madurez, ¿no? Nietzsche no vivió mucho, relativamente joven murió. Él nace en el 1844, muere en 1900, si digo bien, pero 10 años antes de morir, él ya pierde la cabeza, ¿no? O sea, está loco. Se vuelve loco en un momento determinado. Él está en una ciudad italiana, porque él, por razones de salud, que siempre fue una persona enferma, iba a Italia, donde el clima es más benigno que en Alemania. Vio como un, sí, un contadino, una persona que tenía un carro, golpeaba a su caballo. Nietzsche corre, abraza al caballo del cuello, ¿no? Se emociona, se larga a llorar. En fin, en ese momento es como que explota finalmente, luego de muchos años de debilidad física y mental, y se vuelve loco, ¿no? Entonces él después, en fin, es internado en un manicomio, después lo rescata la madre, lo rescata la hermana, Elisabeth Nietzsche, que tendrá mucha influencia en la recepción de Nietzsche, ya que Elisabeth lo que hace es convertirse en apoderada de su hermano. Él está loco, tiene algunos momentos de lucidez, pero Elizabeth como que se aprovecha de su hermano, lo muestra. Ella es una persona famosa, la gente va a visitarlo, él no reconoce a nadie, pero lo que hace Elizabeth es recoger los manuscritos y publicarlos, ¿no? Nietzsche estaba preparando una obra póstuma, la última, ¿no? La voluntad de poder, y después esta obra, que parece que fue también manipulada por Elizabeth, hace que la doctrina de Nietzsche finalmente sea asumida muchos años después por el nacionalsocialismo, ¿no? Por los seguidores de Hitler. Por eso lo identifican a Nietzsche, aunque erróneamente, como el filósofo del nazismo. Pero Nietzsche no era nazi, el nazismo no existía, ¿no? Nietzsche muere en 1900, enloquece en 1890, el nazismo, en fin, es de los años 30 del siglo XX, mucho tiempo después.
Pero la hermana de Nietzsche lo sobrevive, vive hasta 1939, ¿no? Bien. Bueno, entonces, sigamos después de esta nota biográfica. ¿Qué es pesado? Dice, así se pregunta el espíritu de carga y se arrodilla igual que el camello, el espíritu de carga, ¿no? Sí, el camello es el hombre que vive agobiado por el deber, ¿no? O sea, lo que define al camello es el deber, lo que define al león es el querer, lo que define al niño es la inocencia. Salteo. Pero en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación. El león se transforma aquí el espíritu, quiere conquistar la libertad y ser señor de su propio desierto, ¿no? Sí, entonces aparece un gran dragón que viene a representar precisamente el deber, ¿no? Entre ellos, obviamente, el cristianismo y Dios. Tú debes, se llama el gran dragón, pero el espíritu del león dice yo quiero. De modo que lo que define al camello es el tú debes. Importante esto del tú porque el deber es algo exterior, es algo impuesto desde afuera al espíritu, ¿no? En cambio el yo quiero no solamente es quiero, sino que soy yo el que quiere. No es que él o ellos quieren, yo, o sea, el yo, ¿no? Fíjense esta idea del yo que la encontramos ya en el origen de la filosofía de Descartes, ¿no? Yo pienso, ¿no? Yo pienso, luego existo, el yo. Esto del deseo, que es lo que, digamos, que constituye la quinta esencia de la doctrina de Nietzsche. Nietzsche no es original en él, sino que él lo asume de Schopenhauer. Schopenhauer, ¿no? Es un filósofo anterior a Nietzsche, pero que fue su maestro, y que le abre a Nietzsche los ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la filosofía del iluminismo y en el idealismo se acentuaba ¿qué cosa? La razón, ¿no? El racionalismo. La facultad principal del hombre es la facultad de conocer, ¿no? Conocer no mediante la revelación divina, que viene a ser rechazada la fe, sino mediante las fuerzas propias del hombre, ¿no? Eso es el hombre ilustrado, es el hombre que se anima a saber, como dice Kant, ¿no? Aude sapere, anímate, atrévete, ten coraje de conocer. Bueno, Schopenhauer lo que hace es recordarle a los ilustrados algo que se habían olvidado, como siempre sucede en la filosofía, que es como un ping-pong, ¿no? Donde los filósofos se van recordando los unos a los otros cosas que los otros se han olvidado. Entonces recuerda Schopenhauer que antes que el conocer en el hombre está la voluntad, que en definitiva el conocer no es otra cosa que un querer conocer, querer saber. Aude, lo dice Kant, ¿no? Anímate, hay un acto de la voluntad. Entonces Schopenhauer vuelve a la idea, la toma también de la filosofía oriental, del budismo, del deseo. Lo que pasa es que en el budismo el deseo es sufrimiento, desear es sufrir. Por eso hay una sola forma de eliminar el sufrimiento en la vida. ¿Cuál es? Eliminando el deseo, ¿no? Esto es lo que vio Buda, esa inspiración que tuvo, eliminar el deseo. Bien. Entonces, la primacía del deseo, de la voluntad sobre el conocimiento, pero en Schopenhauer hay un pesimismo muy importante, ¿no? De que, bueno, que siguiendo a Buda, desear es sufrir. En cambio, para Nietzsche, aunque el deseo es anterior a cualquier actividad de todo tipo, ¿no? Que vivir es desear. Sin embargo, en Nietzsche el deseo es algo positivo, no negativo, ¿no? Es decir, es el león, no el camello. Bien. Entonces, el camello es tú debes.
el león es yo quiero, ¿no? Bueno, pero dice así, sigue diciendo Nietzsche, voy salteando, el león, sin embargo, aún no es capaz de crear valores nuevos. O sea, el león es capaz de desear, pero ¿cuáles son los valores del león? El león lo desconoce. ¿Y quién lo conoce? El niño, ¿no? Este, ¿Por qué sigue diciendo el león tiene que convertirse todavía en niño? Inocencia es el niño y olvido y un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Bueno, hasta aquí la cita la pueden encontrar ustedes y leerla en Así habló Zaratustra, ¿no? Entonces hay un sí. El camello le dice sí al deber, acepta el deber. El deber lo aplasta, lo agobia, es un animal de carga. El león le dice no al deber, sí al deseo, ¿sí? Pero aún el león no sabe que se ha liberado de ser camello, pero aún no sabe para qué, cuáles son estos nuevos valores que él debe crear, habiendo rechazado el valor del deber, ¿no? La moral de los esclavos que llama Nietzsche, ¿no? Él precisamente utiliza el término moral de los esclavos, ¿no? Y entonces, para saber qué nuevos valores debe él desear, vuelve o se convierte en niño, ¿no? Y es el niño que en su inocencia y en su visión, ¿no? En su luminosidad, ¿no? Es un ser puro que puede identificar los valores, los nuevos valores de la vida, ¿no? La vida, bien. El niño es espontaneidad, ¿no? Es el que reconoce el bien y el mal ahí en la vida. Por eso muchos dicen que Nietzsche en realidad no es nihilista, sino que Nietzsche lo que hace es rechazar la moral del deber para asumir una nueva moral que es percibida en este estadio superior del hombre, que él va a llamar el sobrehombre, el superhombre, pero mejor dicho, el sobrehombre, que se identifica a su vez con la infancia. Digamos que el sobrehombre, el superhombre, no es un hombre dotado de fuerza física o de una voluntad férrea, sino que es un niño. Y esto es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque, querramos o no, tenemos que señalar aquí la semejanza con el Evangelio. Nietzsche no se puede entender fuera del contexto cristiano. Él siempre está observando a Jesús de Nazaret, ya sea para seguirlo en forma inconsciente o ya sea para negarlo, pero no puede olvidarse de él, ¿no? Esta es como la tragedia de estas personas que, en fin, creen poder superar algo que no pueden superar, ¿no? Si en el video anterior nosotros hablamos de la muerte de Dios, y en realidad el pensamiento de la muerte de Dios es un intento vano de superar la idea de Dios, que después vuelve en el siglo XX. Porque el Dios ha muerto en realidad es más un deseo que un hecho. Lo que sucede es que en el siglo XX Dios vuelve en forma del Estado totalitario. El Estado totalitario, o sea, el rechazo del Dios cristiano, lo que hace es no el olvido de Dios, sino el reemplazo de Dios por otro Dios, ¿no? Que es el Estado. O bien, si quieren, también el dinero, ¿no? O también en las épocas más bien hedonistas, como la nuestra, en fin, la sensualidad, ¿no? O sea, la vida, que es lo que rescata Nietzsche, el espíritu, ¿no? En fin, ahora se materializa no en un camello, no en un león, tampoco en un niño, sino en un estado totalitario, donde el individuo deja de existir. Bien. Digo que, y en esto es una doctrina común, que en realidad lo que siempre sucede no es la supresión de la idea de Dios, sino el reemplazo de un Dios por otro. Y esto es lo que sucedió en el siglo XX, que es un siglo ateo, pero muy religioso. Pero su religiosidad es política, no es una religiosidad
digamos, mística, trascendente, cristiana, ¿no? Bien, vamos entonces, si les parece, brevemente, porque esto obviamente son temas enormes, ¿no? Se abren muchos temas aquí, esto del camello, ¿no? Porque es muy importante, fíjense qué actual es esto, porque muchas veces todos nosotros nos sentimos como agobiados por el deber y nos preguntamos, y digamos, con total honestidad, si no nos hemos convertido en camellos, ¿no? Porque toda nuestra vida está determinada por deberes, ¿no? Ya cuando empezamos ya la escuela primaria, el deber de estudiar, el deber de ir a la escuela, el deber de portarse bien, después el deber de seguir estudiando, el deber con, el deber de pagar los impuestos, el deber de pagar la luz, el deber con mis padres, con mis hermanos, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi abuelo, con el vecino, el deber, en fin. Entonces uno va al psicólogo, ¿no? Agobiado, angustiado, ¿no? Y le dice, doctor, ayúdeme. Y el doctor, que no es un doctor, te dice, lo que pasa es que usted es un camello, ¿no? Usted lo que tiene que hacer es, en fin, vaciar la mochila, ¿no? Tirar todos esos deberes y empezar a querer. Usted debe convertirse en un león, ¿no? Entonces sí, tienen razón. Me gusta, ¿no? Hay mucha demagogia en todo esto y es muy peligroso porque es muy superficial. Aquí Nietzsche, lamentablemente, si en otras páginas es profundo y hasta profético, en esta página es muy superficial. Lo podemos reconocer a Nietzsche en fin, en manifestaciones de la cultura, ¿no? En el movimiento hippie, en el rock, ¿no? En el rock pesado, sobre todo, ¿no? En el movimiento LGTB, ¿no? ¿Por qué yo tengo que ser varón si quiero ser mujer? ¿Por qué esta imposición? Sí, está bien, tengo una voz, me crece la barba, en fin, tengo algunas cosas, tengo un montón de pelos por todos lados, pero quiero ser mujer. No, bueno, estas imposiciones, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar impuestos? Yo quiero ser libre, ¿no? Libertad, en fin. Es algo muy propio del siglo XX, digamos que Nietzsche pertenece a nuestra época, ¿no? Heidegger, que es un filósofo del siglo XX, dijo que, querramos o no, los hombres del siglo XX pensamos o bien a la sombra o bien a la luz de Nietzsche. Digamos que no se puede obviar a este filósofo que no es un filósofo, vuelvo a repetir, él es un poeta, ¿no? Es decir, se estudia en filosofía, pero no hay argumentos acá. No es un texto filosófico, es una alegoría, esto del camello, en fin. Muy sugestiva, pero no es un texto filosófico. Bien. Entonces, tenemos que preguntarnos si el deber es necesariamente una carga. Y la respuesta es no. Aquí hay un error gravísimo de percepción, que puede ser una percepción subjetiva, muy válida, ¿no? Como les dije, todos nos sentimos agobiados por las obligaciones que tenemos. Pero el deber no es una carga, sino es un camino a recorrer. En primer lugar, tenemos que saber que el deber pertenece al ámbito de lo bueno. O sea, no es bueno porque estemos obligados a hacerlo, sino estamos obligados a hacerlo porque es bueno. O sea, el deber es deber en cuanto que tiene razón de bondad. Por eso el deber es una forma propia de la bondad. Lo que pasa es que hay cosas que son buenas y no son deberes. O sea, es muy bueno, por ejemplo, no sé, jugar al golf, pero yo no quiero jugar al golf. No me interesa, no tengo ninguna obligación. ¿Es bueno? Sí. ¿Tengo el deber? No. Pero tengo el deber por ejemplo, de trabajar, tengo el deber para con mis padres, tengo el deber para con la gente que sufre, tengo el deber para conmigo mismo, tengo el deber, en fin, de no robar, de no matar. Los mandamientos divinos nos señalan deberes, pero no es que sean buenos porque Dios los obliga, sino que Dios los obliga porque son buenos. Vale decir que la idea fundamental del deber, el sustento metafísico, moral del deber, es el bien. No todo bien
es obligatorio. No estoy obligado a un montón de cosas, pero hay cosas a las sí estoy obligado. ¿Y por qué? Y porque son las normas básicas de la convivencia, en primer lugar, ¿no? Porque el deber que yo tengo hacia el otro es recíproco, el otro lo tiene hacia mí. Vale decir que si yo no robo, no miento, no mato, etcétera, esta obligación tiene como contrapartida la obligación de los demás hacia mí. Por eso nadie piensa que un ladrón o un asesino es un león. No, no es un león, es un cretino. Es una mala persona. No está libre. No se ha liberado de nada, porque liberarse de las normas básicas de la moral no es libertad, ¿no? Esto es importante sentirlo, creo que todos nosotros lo sentimos, pero bueno, la propaganda esta del camello, ¿no? ¿Y quién quiere ser un camello? Todos queremos ser leones, y sí, la verdad que sí. Pero bueno, hay deberes. Pero por otro lado, el deber es un camino, o sea, sería la vida muy difícil, muy angustiante, si tendríamos que todos los días pensar algo nuevo, ¿no? Levantarnos como si fuera el primer día de nuestra vida, ¿no? Como si no tuviéramos una memoria. Bueno, ¿qué hago hoy? No, digamos que el deber es algo que nos indica lo cotidiano, no lo normal de la vida, ¿no? Trabajar, en fin, que tampoco tiene que ser agobiante, ¿no? Es decir, el deber no es lo único en la vida y quizás sea tampoco lo más importante, pero sí es parte de la vida. De modo que para el cristiano esto del camello que carga los deberes, ¿no? Como si fueran tantos. El deseo, ¿no? El león y el niño no son etapas sucesivas, sino es algo simultáneo, porque todos los días somos un poco camellos, es verdad, un poco leones, porque hacemos lo que nos gusta, y somos un poco niños, porque vemos televisión, jugamos al fútbol, jugamos al truco, vemos las redes sociales, todos son juegos, ¿no? La vida del niño es un juego, y nosotros vivimos muchas veces jugando, ¿no? Hasta gente muy, muy seria, ¿no? En fin, de repente se convierte en un niño, ¿no? Yo recientemente me invitó un amigo mío a la cancha de Boca, y él es un importante ejecutivo de una empresa muy importante, una persona que tiene a cargo cientos de personas y mueve un capital muy grande, un tipo muy serio, ¿no? Empezó el partido y él se transformó, no en un león, tampoco en un niño, sino en un salvaje. Empezó a gritar, enloquecido, ¿no? Se volvió loco. Para mí el espectáculo no era el partido, sino era él. Cómo una misma persona puede pasar de ser una persona formal, seria, en fin, responsable, a ser una bestia, ¿no? Terminó el partido, volvió a ser la misma persona de siempre. Bueno, porque así es la vida, ¿no? La vida tiene eso de lindo, que si fuera todo deber sería agobiante, si fuese todo yo deseo, en fin, sería también angustiante y sería también una forma de esclavitud, porque lo que Nietzsche acá no dice es que el león también es esclavo de sus deseos. No solamente el deber nos esclaviza, sino que el deseo nos esclaviza y nos tiraniza más que el deber. Porque el deber que es impuesto por otro, en fin, está dentro generalmente de lo normal, ¿no? Es decir, en una sociedad como la nuestra, los deberes están regulados. No son tantos como quizá en otras épocas donde las personas quizá no tenían derechos, en fin. Pero los deseos, eso sí que nos esclavizan, ¿eh? Por eso digo que es superficial aquí Nietzsche. Y el niño, bueno, el niño para Nietzsche es el superhombre, que es una condición que alcanzan, según su propia opinión, muy pocas personas, ¿no? Si en él hay un desprecio, lo dice él claramente, en Así habló Zaratustra, ¿no? Hay un capítulo, un texto llamado La plebe, donde él, Zaratustra, expresa su desprecio hacia la plebe, ¿no? Hacia el pueblo. Son los superhombres, ¿no? Los sobrehombres, los pocos, que logran transformarse en niños. Puede haber, hay muchísimos camellos, algunos leones y muy pocos niños, ¿no? En fin, obviamente, digo, es algo como muy primitivo,
no es así en absoluto. No es así en absoluto. ¿No? Es una de las páginas, creo yo, peores, pero más citadas de Así habló Zaratustra. Porque hay mucha demagogia. Usted deje de ser camello. Divórciese. En fin, largue todo. No, no es así. Al contrario, ¿no? Los deberes, vuelvo a repetir, pueden ser muy útiles cuando no sabemos bien qué tenemos que desear. Bien, el camello, el león y el niño, Nietzsche, así habló Zaratustra. Que tengan un muy, pero muy buen día.